Mi nombre es Kaina Silva de la sección M654 del grupo número 3, al cual nos asignó como tema para la exposición los impuestos sobre inmuebles urbanos. Primero que nada debemos comenzar conociendo lo que son los inmuebles. La Corte Suprema de Justicia lo ha definido basando su fundamento en la doctrina como bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro sin que puedan romperse o deteriorarse. Es decir, es aquella propiedad que se encuentra fijada al terreno, como las casas, los edificios, entre otros. Ahora bien, ¿qué son los inmuebles urbanos? Son aquellas propiedades que se encuentran ubicadas dentro de zonas catalogadas como urbanas, ya sean estas casas, edificios, locales. El artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal determina cuáles son esos inmuebles considerados como urbanos. En primer lugar, los suelos susceptibles de urbanización. El suelo urbano es aquel terreno que cuenta con vías de comunicación y suministros de aguas, entre otros aspectos. Y en segundo lugar, aquellas construcciones que se encuentran ubicadas sobre los terrenos considerados como urbanos, tales como las casas, los edificios, los locales, que sirven para el resguardo de las personas. En segundo lugar, las instalaciones que se asimilan a estos, como los diques, tanques y los muelles, exceptuando de esta clasificación lo que son los inmuebles como las maquinarias. Ahora bien, ¿qué son los impuestos sobre inmuebles urbanos? Son conocidos como el derecho de frente. Es aquel que recae sobre las personas que tienen derecho de propiedad u otros derechos reales sobre algún bien inmueble considerado como urbano, que está ubicado dentro de la jurisdicción municipal de la que se trata. En el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Por otra parte, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que es competencia de los municipios y del gobierno la administración de la respectiva de los intereses de la vida local del municipio y las actividades y servicios necesarios para dicha localidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Es por esto que se dice que posee potestad originaria, ya que dichas atribuciones vienen desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, nacen de la esencia o de la naturaleza misma de nuestra norma superior jerárquica como es la Constitución. Ahora bien, ¿cuáles son estas competencias de los municipios sobre los impuestos sobre inmuebles urbanos? El artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que es competencia de los municipios conocer, recaudar y determinar los impuestos. Dichos impuestos, los municipios en pleno uso de sus facultades y atribuciones, puesto que estos son propios de los ingresos de los mismos municipios. Entre los ingresos de los municipios tenemos lo que son los procedentes por su patrimonio, las tasas por el uso de sus bienes y servicios y los impuestos sobre bienes inmuebles urbanos. Es importante mencionarlo que el decreto con rango, valor y fuerza de ley, como lo es el Código Orgánico Tributario en su artículo número 1, establece que es facultad de los municipios recaudar dichos impuestos dentro de los límites establecidos en la ley. Muchas gracias. Siguiendo el mismo orden de ideas de mi compañera, tenemos que, en cuanto a la reseña, los doctrinarios han determinado de que el impuesto sobre los bienes inmuebles es el más antiguo de todos los impuestos directos, ya que la tierra era la principal fuente de riqueza, debido a la estabilidad y seguridad que ofrecía al momento de la producción del tributo y posteriormente su cobro. En lo referente a Venezuela, tenemos que tiene sus inicios con la promulgación de la ordenanza del Distrito Federal, lo que actualmente se conoce como el municipio Libertador de Caracas. Esto fue en el 28 de mayo de 1875, pero no tuvo un basamento legal propio sino hasta la Constitución Nacional del año 1947.
Actualmente se encuentra regido por lo que es el principio de la generalidad, que se encuentra establecido en la Constitución Nacional y el cual dice de que todos los ciudadanos tienen el deber y la obligación de coadyuvar con las cargas públicas del Estado. Esto también va en concreción o en conjunto con ese derecho originario que tiene el Estado sobre el suelo donde ejerce su soberanía. Actualmente es un gravamen muy universal que cuenta con la característica principal de que se aplica sobre los bienes inmuebles que se encuentran dentro de los municipios, es decir, tiene un ámbito municipal. Países como Colombia, Brasil, Bolivia y Chile han optado por aplicar dichos tributos. Por otra parte, las características, tenemos que es un impuesto netamente local, pues tiene vigencia sobre el ámbito municipal. También tenemos que no se traslada, pues incide directamente sobre la persona del propietario. También tenemos que es un impuesto real, ya que se toma en cuenta para su cálculo el valor de dicho inmueble. Por otra parte, tenemos que es un impuesto al capital. Aquí, en este punto, tenemos que vendría a ser como la excepción, ya que los impuestos al capital son generalmente competencia del Poder Público Nacional. También tenemos que es proporcional, ya que la aplicación de la alícuota determinará cuánto va a ser el monto total a pagar por el impuesto. Y en cuanto a los sujetos, tenemos que recaer sobre la figura del contribuyente, que en este caso sería el propietario. La naturaleza jurídica del impuesto sobre los bienes inmuebles es un principio que emana de lo que es la propiedad sobre un bien inmueble o sobre otros derechos reales que tengan predio dentro del ámbito territorial del municipio. Emana de la potestad tributaria del municipio, con lo que este mismo se ve beneficiado, ya que obtiene a través de él sus recursos. En cuanto a la periodicidad del impuesto, tenemos que se tiene su base en anualidades y que el pago de este se realizará de forma trimestral. Este impuesto se liquida el primer día de cada año. Tenemos que las personas que cancelen el impuesto dentro de los 3 primeros meses del año en su totalidad adquieren por parte del municipio un descuento de entre el 15 y el 20%, y que el impuesto será verificado para ser ajustado periódicamente de acuerdo a las mejoras urbanas y las nuevas construcciones. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Junior Rodríguez. Continuando con el tema de la exposición sobre los impuestos sobre bienes inmuebles urbanos, encontramos que a raíz de ello, para hacer el cálculo de ellos, se encuentra un procedimiento que se establece como procedimiento de recaudación. A raíz de él salen dos caracteres específicos, que es el procedimiento de recaudación sobre los impuestos sobre bienes inmuebles de uso residencial y los procedimientos de recaudación sobre los impuestos de bienes de uso comercial o industrial. En el primer supuesto encontramos que son atribuciones que se le dan a aquellos contribuyentes a raíz de un avalúo establecido por Catastro como institución municipal, el cual se va a establecer lo que es la cantidad que el contribuyente debe realizar. En la práctica observamos que esto se da más que todo cuando el contribuyente necesita realizar actos jurídicos sobre ese bien, es decir, realizar una compraventa. Entonces allí donde ellos acuden ante la institución de catastro para realizar dicho avalúo de la propiedad y realizar el pago de esa contribución como tal. En el segundo supuesto, los cuales son los impuestos sobre bienes inmuebles de uso residencial o comercial, se realiza a través de un avalúo fiscal, a través de la misma institución de catastro, donde se determinará el monto que este contribuyente debe realizar. Cabe destacar que esto se realiza por personas naturales o bien jurídicas, como tenemos en el caso de los usos residencial o comercial. Dentro de los elementos esenciales encontramos lo que son los elementos de los tributos, que se encuentran el sujeto activo y el sujeto pasivo. Dentro del sujeto activo encontramos que se encuentra el municipio como institución autónoma que le brinda ese rango constitucional, ya que la Constitución establece aquella potestad tributaria. Y en segundo, los sujetos pasivos encontramos que son aquellas personas naturales
jurídica, siempre y cuando tengan aquel título de propiedad de ese bien inmueble como tal. La ordenanza sobre impuestos sobre bienes inmuebles urbanos establece lo que son la constitución de aquellos sujetos pasivos, es decir, ella va a determinar quiénes son aquellos sujetos pasivos como tal, específicamente en su artículo 9. Dentro de sus hechos, dentro del elemento material encontramos lo que es el hecho imponible, que se constituye por aquellos inmuebles que tengan su ubicación dentro del conjunto residencial específicamente urbano, y se ve obligado a aquel contribuyente a realizar dicho pago, ya que como posee inmuebles, a través de su capacidad contributiva se puede determinar dicho tributo que debe cancelar, es decir, debe contribuir con aquellos pagos con aquellos gastos que se realicen del municipio. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Para continuar con nuestra exposición voy a dar un pequeño resumen de la parte que le tocaba a nuestro compañero Albert Ramos, ya que por un inconveniente no pudo cumplir. La base imponible es aquella que determina el cálculo del impuesto sobre inmuebles urbanos. La misma se fija según el valor del terreno y el valor de lo edificado, estableciéndose así una base imponible constituida por la suma de estos valores. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Por otra parte, el artículo 6 de la Ordenanza del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos del municipio de Iribarren establece que la base imponible debe ser tomada de acuerdo con el valor del inmueble. Ahora bien, la alícuota. La alícuota es el porcentaje aplicado al valor total del inmueble. Se encuentra establecida en el artículo 7 de la Ordenanza del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos del municipio de Iribarren, el cual establece que la alícuota debe ser aplicada sobre el valor fiscal del metro cuadrado, tanto del terreno como de la construcción. Ahora bien, ¿cuáles son las exenciones y las exoneraciones en cuanto al pago del impuesto? Están exentos del pago del impuesto los siguientes: los inmuebles destinados al dominio público o privado de la República, los que pertenecen al municipio, los templos religiosos de libre acceso al público, las embajadas y los inmuebles que están destinados a las instituciones educacionales, siempre y cuando éstas estén inscritas en el Ministerio de Educación. En cuanto a los contribuyentes, las obligaciones del contribuyente, tenemos que es el pago del tributo y la ayuda que puedan proporcionarle a la administración tributaria municipal. En cuanto a la solvencia, tenemos que es un acto emitido por la entidad municipal acreditando el pago de la obligación tributaria completo. Bueno, espero que les guste. Muchas gracias.